Amén, hermanos, terminamos el miércoles pasado con la clase, habíamos entrado a ver santificación, no sé si recuerdan, pasamos 2 puntos de santificación, ¿no es cierto? Que es el A, que fue el enfoque de la santificación, y ahora vamos a comenzar con el B, de los 4 aspectos de la santificación. Yo estoy preparando, miren aquí, un trabajo para cuando terminemos la materia, para hablar de una comparación de el calvinismo con el arminianismo, porque se acuerdan que les digo que el material que estamos viendo es totalmente calvinista, para que puedan entender un poco las diferencias, porque personalmente creo que la verdad está en el medio, no está ni en uno ni en otro, sino que ambas doctrinas se fueron a los extremos como para contradecirse una a otra, y lo demuestra aquí el primer punto que vamos a leer, ¿no es cierto? Fíjense, habla que de la santificación preliminar. Miren, si lo quieren anotar, el punto 1 es la santificación, preliminar, luego la santificación posicional, la santificación progresiva y la santificación prospectiva, ¿sí? Vamos a analizar cada uno de estos 4 aspectos de la santificación y empezamos por la preliminar, que nos cita 2 de Tesalonicenses 2, 13, 14. Dijimos que está en 2 de Tesalonicenses 2, 13 y 14, y dice así la palabra del Señor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu en la verdad, ¿sí? A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que aquí dice que antes de creer, ¿no?, es doctrina calvinista, Dios nos eligió y nos santificó. ¿Mm? Ahora fíjense que la palabra también nos enseña que al momento de creer, cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, Él nos sella con el Espíritu Santo y en ese momento nos santifica. Porque no nos santifica antes de creer, nos santifica cuando nos arrepentimos, nos entregamos a Él y Él nos sella con el Espíritu Santo. En realidad el que nos santifica es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿sí? Bueno, eso como les decía, aquí cuando veamos estos estudios ya lo vamos a clarificar mejor. Primera de Pedro 1:2, la santificación es para la obediencia a la voluntad de Dios. Bueno, en realidad nos santificamos obedeciendo a Dios, ¿cierto? Obedeciendo el Espíritu Santo. O sea, esta frase está a lo mejor mal redactada, porque sí somos santos al recibir el Espíritu Santo, y al recibir el Espíritu Santo ahora podemos obedecer a Dios, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, esa obediencia nos va cada vez santificando más. Y también la obediencia de estudiar la palabra de Dios, porque en Juan 17:17, acuérdense que dice, ¿sí? Si quieren, se los leo rápido, si quieren buscar Juan 17:17, ahí aclara perfectamente, ¿sí?, que dice, santifícalos en tu verdad. Está la oración de Jesús, la última oración para sus discípulos, que nos alcanza obviamente a nosotros, por ser sus discípulos. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que la palabra de Dios también nos santifica. Y la palabra de Dios nos muestra el carácter y la voluntad de Dios, por ende también nos lleva a la obediencia. Después habla de 1 Corintios 7:14. 1 Corintios 7:14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ok. Entonces habla de que el marido o la mujer, cuando hay una unión desigual, un yugo desigual, y de todas maneras decide no abandonar ni a la esposa ni al esposo, vivir con ella, aquí dice la palabra que el que no es creyente es santificado, ¿no es cierto? El incrédulo de la pareja es santificado para que sus hijos no sean inmundos, sino que sean santos, ¿no es cierto? De todas maneras, esta santificación no es permanente, ¿no es cierto?
por los hijos. Si no hay un arrepentimiento de partes, finalmente esa santificación se va deteriorando con el tiempo. Acuérdense que Pablo recomendaba no unirse a yugo desigual, porque qué comunión tiene las tinieblas con la luz. ¿Cierto? O sea, finalmente eso va a ser una batalla permanente entre las tinieblas y la luz dentro de la pareja. Y normalmente no tiene un final apropiado si no hay arrepentimiento de las dos partes. Aquí lo que dice el texto es: el marido que no es creyente es santificado por su mujer creyente y viceversa. Los hijos también son santificados, quiere decir apartados, pero no automáticamente salvados. Están bajo la bendición de Dios por el cónyuge creyente. Y de esa manera también es, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a al segundo aspecto, la santificación posicional. Cita 1 Corintios 1:2, 1:1 y 2, que dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y que dice que el versículo habla de una santificación en el pasado y concluida. En el griego es el participio presente, lo cual indica una acción en el pasado con efectos para el presente. ¿Sí? O sea que, lo está diciendo la posicional, ¿no? O sea, hay una posición. En el momento que uno es llamado por Dios y sellado con el Espíritu Santo, Dios se olvida de los pecados pasados, somos perdonados de nuestros pecados, ¿no es cierto? O sea que se santifica todo nuestro pecado. ¿Mm? Dios pasa al olvido todo lo que vivimos antes de conocerlo, ¿no es cierto? Y ahí termina, ¿no es cierto? Tiene efectos al presente, o sea, al momento de la salvación, esta santificación personal. O sea, del momento de la santificación para atrás, hay una santificación de parte de Dios, porque nos hemos arrepentido toda esa vida alejada de Dios, ¿sí? Después viene la santificación progresiva, es el tercer aspecto, este es muy importante. 2 Corintios 7:1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Okay? Entonces aquí habla de un proceso y progreso en la fe y en la vida cristiana. La santidad debe reflejarse en nuestra vida de forma consciente, creciente. Siempre tiene que haber una diferencia notable entre la vida de una persona salva y otra que no lo es. O sea, nosotros tenemos que vivir santificación de una manera progresiva, o sea, creciendo en conocimiento, creciendo en fe, cada vez viviendo una vida más apartada para el Señor, más apartada de todo lo que es las costumbres y aspectos del mundo, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber una gran diferencia entre una persona que salva y una que no lo es. Normalmente esta diferencia va a traer resistencia por parte del mundo, ¿eh? Por eso dice la Biblia de que seremos perseguidos, nosotros seremos apartados. Cuando estemos viviendo una vida recta en Dios, el mundo nos va a rechazar. Hay que prepararse para eso, pero tiene que ser notorio en nuestra vida. Yo a veces me preguntan, ¿y cómo yo puedo notarlo de manera personal? Mira, las principales o primeras cosas que tienen que pasar es que si había un vicio en tu vida, el vicio se va. Si hablamos de bebidas, cigarrillos, lo que fuera, o sea, un vicio que te tenía atrapado, ese vicio se va, ¿cierto? Y yo cuando me hablan y me dicen, es que de un día para otro no me di cuenta y dejé de fumar, ya no fumé más, ni me acordé que no había fumado, me di cuenta como a la semana, que yo fumaba una cajetilla diaria y tengo la misma cajetilla hace una semana, no sé qué pasó. Esa es obra de Dios en la vida del creyente, ¿no es cierto? Y también los aspectos de otras personas que nos ven, ¿no es cierto? Que ya no participamos con ellos de actividades que antes nos gustaban, o sea, hemos cambiado, ha habido un cambio en nuestra vida. Y la gente lo tiene que ver, lo tiene que notar.
¿no es cierto? Entonces, aquí lo que dice, tiene que haber una diferencia notable, que se note entre nosotros y la vida de una persona que vive en el mundo, ¿no es cierto? A mí me empezó a pasar, me acuerdo en mis trabajos, cuando conocí al Señor, ¿no? Que venían a fin de año con el tema de las kermeses, de los sorteos, a comprar el boleto de Navidad de la lotería y demás, y yo ya no, yo dejé de participar. Y todo me decía, ay, ¿qué te pasó? Y yo dejé, pues ya no me interesaban esas cosas, ¿no? Y sigo notando cambios en mi vida. Ahora va, antes yo era loco seguidor de fútbol, me gusta mucho el fútbol, y ahora va a empezar el mundial y ni atento estoy a que viene el mundial. Algo ha cambiado. Las cosas que me apasionaban, que tanto ya no tienen el mismo efecto en mi vida. Prefiero pasar más tiempo con Dios, aprovechar todo tiempo libre que tenga para estar cerca de Dios, a los pies de Cristo. Y eso tiene que pasar en la vida de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Esa santificación progresiva nunca se puede detener. Y si sentimos que nuestra vida se detiene, tenemos que ponernos alerta y esforzarnos por conocer al Señor. Y así como, bueno, les doy un ejemplo personal, conozco mucha gente en mi caminar con Cristo que he notado grandes cambios. Conozco gente, y para los dos lados, ¿eh? O sea, porque también hay retrocesos en gente. Pero he notado gente que hace años atrás vivió una vida totalmente perdida y ahora está totalmente entregada a su vida al Señor, trabajando para el Señor. Su vida ha cambiado totalmente. Bueno, amén. Y el último punto, 4, es la santificación prospectiva. ¿Mm? Y esta está hablando de la venida del Señor cuando nos encontremos con Él, ¿no es cierto? Romanos 8:30, está citando aquí el autor, vamos a ir a Romanos 8:30 y dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros? Bueno, habla de cuando el Señor venga, nos encontremos con Él en las nubes. En ese momento dice la palabra de Dios que sabremos cómo fuimos conocidos. ¿Sí? A ver, déjenme buscar. Bien, a ver si lo encontramos. Mm, a ver, bueno, aquí no, este buscador no me está dando el resultado que quiero porque mi máquina ya está un poquito saturada. Lo voy a buscar aquí en el celular. Denme un segundito, por favor, porque sí es importante que leamos esa parte. Ujú, ujú. Aquí dice Primera de Corintios. ¿Mm? Primera de Corintios, ya lo encontré, 13, a ver, vamos a leer el capítulo completo. Primera de Corintios 13 y 12, ¿mm? Que dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Noten lo siguiente, la cita es Primera de Corintios 13, 12. ¿No? Bien, como dice, ahora vemos por espejo oscuramente, o sea, cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos la palabra de Dios, las vemos
nos cuesta, está difícil, o sea, está como por un espejo oscuramente, dice, ¿no es cierto? Pero cuando lo veamos cara a cara al Señor, cuando nos encontremos con Él en las nubes, ¿no es cierto? Ahí conoceré, ahora conozco en parte, dice, puedo conocer, pero entonces conoceré cómo fui conocido, o sea, conoceré todo. Esa es la santificación prospectiva a la que habla, ¿no? Y dice, cuando el Señor venga seremos perfectos. Los aspectos de los puntos 2 a 4 se reflejan en Efesios 5, 23 y 26. Aquí está citando Efesios 5, 26 y 23. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. O sea, ese día, maravilloso día, glorioso día, que el Señor nos venga a buscar y que nos encontremos con Él y nos dé un nuevo cuerpo y sepamos cómo fuimos conocidos, significa que ya el Señor no va a tener que enseñarnos nada, porque todo lo vamos a saber. Y esa es la santificación prospectiva. Bueno, vamos a pasar al punto C, que habla que el agente de la santificación es el Espíritu Santo. Sin ninguna duda, lo dijimos antes, ¿no? Cuando somos sellados, somos santificados. Y dice el punto 1, este sí está muy interesante, sus operaciones están rodeadas de misterio. ¿Sí? O sea, y es cierto, no podemos sentir qué es lo que Él está haciendo. Dice, no es posible analizar cómo Él está obrando en nosotros, pero sabemos que Él está obrando. ¿Cómo sabemos que Él está obrando? Por sus frutos los conoceréis, porque se están produciendo los cambios que hablamos antes. ¿Sí? O sea, hay esos cambios en nuestra vida. Y tal vez nosotros no los notamos tanto, pero otros sí los notan. ¿Cierto? Y es un misterio, ahí está obrando, hace su labor todos los días, nos redarguye, a veces hacemos cosas y luego nos sentimos más de hacerlas y las reparamos y pedimos perdón. ¿Cierto? Fíjense que normalmente en los trabajos o en los lugares donde uno está, nadie pide perdón nunca. La pregunta es, ¿nosotros estamos pidiendo perdón realmente? Nos decimos, sí, yo la regué, me equivoqué. Porque lo que hace todo mundo es, la culpa es de aquel otro, el de más allá y el que no está tan bien. Nunca la culpa es de uno. Eso es una notoria posición mundana. Cuando uno tiene esa tendencia siempre a justificarse por terceros, porque es de otro, esa es una clara necesidad de orar y de quitarse el mundo de uno, ¿no? Pero cuando uno realmente sabe que algo no estuvo bien, que se equivocó, baja la cabeza y pide perdón, esa es una señal de la santificación y la obra del Espíritu Santo en la vida de uno. El punto 2, seguimos con el texto, dice, dependemos completamente del Espíritu Santo. ¿Sí? Un moralismo autocomplaciente fomenta el orgullo. La santificación fomenta la humildad y el estar quebrantado delante del Señor. Esto es muy cierto. ¿Cómo está nuestro orgullo? Ojalá pudiéramos tener una agujita, un aparatito que nos lo pusiéramos aquí, lo tuviéramos en la mano, o que lo pusiéramos en la muñeca como cuando nos tomamos la presión con el brazo, y nos mostrara con una agujita cómo está nuestro orgullo, o sea, un orgullosómetro, por ejemplo, ¿no? Porque eso justamente es contra lo que tenemos que luchar en la santificación, contra nuestro orgullo. Y la santificación, dice aquí muy claramente, fomenta la humildad. Estamos quebrantados delante del Señor, ha fomentado la humildad, o sea, ya no somos los orgullosos que éramos y ahora somos más humildes. Bueno, eso es la señal de que uno está dependiendo del Espíritu Santo. Después dice, el mismo Espíritu que nos resucitó con Cristo nos está santificando. ¿Sí? Los santificados no están pasivos en el proceso. Ni en la santificación, se los había dicho cuando estudiamos antes, es una obra divina humana. Si bien el que santifica es el Espíritu Santo, nosotros tenemos que darle elementos de cooperación, tenemos que colaborar con el Espíritu Santo, tenemos que querer que el Espíritu Santo produzca esos cambios en nosotros, ¿sí?
sea, no estamos pasivos, no es que nos quedamos sentados, Señor, santifícame y no. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que renunciar a cosas, tenemos que abandonar cosas, tenemos que arrepentirnos diariamente, tenemos que pasar tiempo con el Señor, tenemos que buscar el equilibrio para vivir en este mundo, pero no estar en el mundo, sino estar con Dios. O sea, dice la palabra de Dios que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Yo siempre uso estas frases de ejemplo, ¿no es cierto?, con alguno de los personajes bíblicos. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de José. José vivió en Babilonia, fue un regente, un gobernador en Babilonia, una persona muy, muy importante en el gobierno babilónico. Pero saben que a pesar de que José vivió en Babilonia, Babilonia nunca vivió en José. Lo mismo podemos ver de Daniel, perdón, José no estuvo en Egipto, José en Egipto. Vivió en Egipto, fue el segundo del faraón, fue gobernador, pero Egipto nunca vivió en José. Daniel es el que vivió en Babilonia, perdón por el error. Daniel vivió en Babilonia, fue gobernador, fue un sátrapa en Babilonia, un puesto importantísimo, pero Babilonia no vivió en Daniel, ni en los amigos de Daniel que fueron con él. Y así hay muchos ejemplos bíblicos, ¿no es cierto?, que podemos tomar para nuestra vida. Y nosotros deberíamos de ser exactamente igual. O sea, vivimos en el mundo, pero no debemos permitir que el mundo viva en nosotros. Amén. Entonces, dice que la santificación fomenta la humildad y el quebrantamiento. Tener un corazón quebrantado delante de Dios. Punto 3. El mismo espíritu que nos resucitó con Cristo nos está santificando. Los santificados no están pasivos en el proceso. Bueno, estábamos viendo. Filipenses 2, 12 a 13. Miren, vamos a ir a Filipenses 2, 12, 13. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. O sea, fíjense, él está mandando, está dando una orden, una indicación, ¿sí? Ahora que yo no estoy, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, estén ocupados en la santificación, ocupados en que esa salvación que yo les di crezca en fe cada día. O sea, nosotros tenemos que estar ocupados, ¿sí? Porque dice, porque Dios produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, el Espíritu Santo nos incita, nos empuja a hacer nuestra parte. Pero muchas veces, vieron, lo hacemos de lado. Entonces dice, habla de una actitud activa de nuestra parte. La salvación de estos versículos es la salvación escatológica. Nosotros obramos porque Dios está obrando. La Biblia nos manda que seamos activos en este proceso, cuyo propósito es llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hasta ahí la parte de la salvación. Y ahora vamos a ver otro punto de las doctrinas soteriológicas, que es la perseverancia. Este es otro punto importante para notar si estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Porque el Espíritu Santo nos da resiliencia, resistencia. Aumenta nuestra fe en el momento de la prueba, ¿no es cierto? Cuando hemos decidido resistir, porque estamos en la voluntad de Dios de resistir. Para el ser humano es muy fácil evadirse de las cosas. Tanto se evaden de las cosas que por eso es que el diablo tiene tomadas a muchas personas en vicios. Alcohol, juego, droga. ¿Por qué cae la gente en ese tipo de cosas? ¿No es cierto? Porque está tratando de evadirse. Evadirse, ya no quiere pelearse, no tiene la fuerza necesaria para enfrentar los problemas. Porque para enfrentar muchos problemas necesitamos la fe que el Espíritu Santo nos da. Esa fe que todo lo puede,
esta fe inquebrantable, la cual se manifiesta en todo el capítulo de Hebreos 11, ¿sí? Que muestra todas las bendiciones, de todas las grandes proezas que hicieron los hombres de fe, principalmente en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Les encargo mucho que lean Hebreos 11, pero se van a dar cuenta también que todas esas obras de fe están relacionadas con la obediencia. ¿Sí? O sea, la obediencia trae fe, trae perseverancia, trae resistencia, ¿sí? No va a ser fácil caminar por este mundo tan perdido pregonando el nombre de Cristo a cada paso que damos. Entonces, seguimos con el texto, perseverancia. Dice, esta doctrina es una de las más centrales de la Biblia, por lo tanto, de la teología reformada. Sin embargo, hay otras iglesias y grupos cristianos que enseñan otra doctrina, apartándose del fundamento bíblico, ¿no es cierto? Y aquí va a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que la salvación puede ser perdida por un pecado mortal. No solo eso, la Iglesia Católica también enseña que para ser salvo hay que estar dentro de la actividad de la Iglesia de ir a misa, ¿no es cierto? De todas las semanas ir a misa y reproducir la muerte y resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. Porque la doctrina principal de la Iglesia Católica es que la salvación está en la Iglesia, no que está en Cristo, porque es la Iglesia la que da la salvación. Entonces, la Iglesia Católica te va a enseñar que la salvación se puede perder por alejarse de la Iglesia, no de Cristo. Entonces yo lo amplío un poquito más, ¿no es cierto? O sea, no solo que puede ser perdida por un pecado mortal, sino que puede ser perdida o por no estar en las actividades de la Iglesia. Miren, si la Iglesia Católica no hiciera esto, no verían los movimientos tan masivos cada vez que se festeja una fiesta, ¿sí? Una fiesta o una tradición, dependiendo de cada lugar, que es apoyada por la Iglesia Católica. La gente lo sigue por ese temor que tiene de perder su salvación por no seguir esos ritos. Bueno, después habla de los luteranos, ¿no es cierto? La justificación y el nuevo nacimiento pueden ser repetidos. Los elegidos pueden perder su salvación, pero la vuelven a ganar, la pueden volver a conseguir. Los elegidos pueden ser salvos, pero pierden esta salvación definitivamente. ¿Mm? Entonces, sí, está hablando de enseñanzas separadas de la Biblia, donde la Biblia dice que no puede volver a sacrificarse a Cristo para volver a ser limpiados y en algún momento nos apartamos y perdimos la salvación. Sin embargo, los luteranos son muy liberales, ¿no? Si la pierdes, la recuperas y va y viene muchas veces. Y después habla de metodistas y pentecostales que la salvación puede ser perdida. Miren, yo justamente tuve una larga conversación con un hermano hace 2 días atrás sobre este tema. Porque mucha gente tiene esa preocupación, ¿no es cierto? Ay, la salvación la puedo perder, porque en algunas iglesias dicen que no, es imposible. No, haga lo que haga, igual la salvación no se pierde. Bien, la Biblia nos enseña en algunos puntos que hay algunas cosas que si uno hace, de apartarse de Dios, apartarse, hasta apartarse tanto, de esto es perder la comunión con Dios y de esa manera perder la salvación. Yo creo que la verdad de estas cuestiones está muy en el medio, ¿no? O sea, yo personalmente creo que sí, por voluntad propia, por el libre albedrío, una persona puede perder la salvación. Haber gustado de los beneficios de la palabra y luego haberse apartado, así dice la palabra. Entonces, yo personalmente creo eso. La salvación hay que cuidarla, sí puede ser perdida, pero no es nada fácil que eso pase. No es nada fácil porque el Espíritu Santo está ahí obrando y trabajando. A ver, hay una pregunta aquí. Hay un lugar donde hacen misa y hoy hicieron una misa para orar por todos los difuntos. Sí, Nile, pero fíjate también que la Biblia habla de no darle culto a los muertos. ¿Mm? Está prohibido en la Biblia hacerle culto a los muertos. Y esta Iglesia Católica, justamente para amoldarse a las, ¿cómo decir?
a las costumbres locales de cada lugar, hacen este tipo de cosas, ¿no es cierto? También, mira, me acaban de invitar en mi trabajo, uno de mis trabajos, falleció la mamá de una compañera muy querida. Y ahora empezaron a hacer el novenario. Me están invitando, diciendo que vaya al novenario. O sea, 9 días que hacen misa para que el alma llegue al cielo, ¿no es cierto? Eh, sí, eso es malo, son costumbres de hombres, obviamente son costumbres de hombres, pero esta iglesia las acompaña para mm, mantener a la gente dentro de las costumbres mismas que adopta la iglesia, porque no te olvides, en estas doctrinas de estas iglesias, la salvación está en la iglesia, no está en Cristo. Miren, yo aprendí algo también estudiando y lo escuché de algunos grandes predicadores importantes que llegaron a esta conclusión que no hay muchas religiones, que solo hay dos. Solo hay dos religiones, las que son por obra y la que es por fe. La que es por fe cree que el sacrificio de Cristo fue suficiente y completo para que una persona que cree en Él pueda tener la salvación. Sin embargo, las otras son por obras, entonces quiere decir que uno tiene que hacer algo para poder ganar la salvación. En este caso entra la Iglesia Católica, que uno tiene que ir a misa y cumplir los ritos y seguir las costumbres para entonces mantener la salvación, ¿no es cierto? Pero sí la Iglesia Católica te dice que la salvación puede ser perdida. A tal punto cree que puede ser perdida que excomulga gente. O sea, la Iglesia puede decidir cuando alguien pierde su salvación. Lo puede excomulgar, ¿no es cierto? Ya te digo, entonces acuérdense bien de eso, ¿no? Las dos corrientes, las únicas dos religiones que hay, o por fe o por obras. Normalmente están disimuladas unas con otras, ¿no? Porque en algunos lugares te van a hablar de que por la fe, pero tienes que hacer o cumplir, si no, o nunca fuiste salvo o, no, o perdiste la salvación, como lo quieran hacer, pero ponen actividades que uno tiene que realizar para poder pertenecer y estar. Y esas actividades para pertenecer y estar, ¿sabe cuál es el verdadero problema? Que entonces uno cree que no es completo y suficiente el sacrificio de Cristo, por eso, y por eso justamente lo anula, ¿no es cierto? Anula el sacrificio de Cristo útil para mi vida, porque yo creo que no es suficiente, yo tengo que hacer algo. Entonces me confronto con Cristo, con el sacrificio de Cristo, lo hago insuficiente. ¿No? Y ese es un pecado, es un pecado. Hacer el sacrificio de Cristo insuficiente es un pecado. Bueno, entonces, como les decía, de acuerdo a estas dos doctrinas, que las vamos a estudiar luego, yo ya tengo, les mostraba acá, preparado ya casi mi escrito para que lo veamos luego. Miren, voy por 15 carillas o, bueno, 15 hojas ya de ese estudio para tratar de ver bien estos puntos. Y van a ver que las iglesias hoy, las doctrinas de hoy están tomando de uno y de otro, ¿cierto? Algunos son más radicales para un lado o más radicales para el otro. Acá hablo de los pentecostales, ¿no es cierto? Los pentecostales justamente son radicales del lado arminianista, de que la salvación, ven la salvación como algo delicado, como algo con posibilidad de perderse, ¿no es cierto? Y por otro lado, aquí no aparece, bueno, los luteranos, si la pierdes no importa, la puedes recuperar, fíjense cuántos hay. Y aquí lo que faltarían son los bautistas, que son los más calvinistas, ¿no es cierto? Miren, este texto que estamos usando obviamente es de origen bautista. ¿Por qué utilizamos muchos textos de origen bautista? Porque son los que más estudian y más preparan textos. Salvo cuando uno entra en estas doctrinas conflictivas, los materiales bautistas son de los mejores. Yo he dado mucha enseñanza, discipulados, la enseñanza del bautismo y demás, que yo utilizo tienen origen bautista, porque son los que más han trabajado la palabra en ese aspecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la verdad? Bueno, la verdad cada uno va a tener que encontrarla por su propia revelación. Pero les puedo asegurar que no es ni una ni otra. O sea, yo estoy parado en esa posición, o sea,
Cristo, no puedo tomar ese principio que tiene aquí, por ejemplo, el autor, de que Cristo murió y pagó los pecados solo de los predestinados. Porque eso lo haría un Dios injusto que no le ha dado a todos la misma oportunidad. Yo personalmente creo que Cristo en la cruz se subió, pagó el precio de los pecados de todo el mundo. ¿Mm? ¿Para qué? Para que eso sea parejo, para que todos puedan tener la oportunidad de arrepentirse y tomar esa porción de la salvación. ¿Cierto? Eso creo. Si no, ya les digo, yo me presentaría ya en el gran juicio y me dirían, no, Alejandro, tú vas al infierno porque, o vas al lago de fuego porque tú no fuiste predestinado. Y yo que le voy a decir, ah, no, Dios, entonces tú eres un Dios injusto, no me diste la misma oportunidad que el predestinado. Y no lo veo a Dios en ese principio, ¿no es cierto? Entonces, punto uno, Dios pagó los pecados de todos. Todos tienen la oportunidad de arrepentirse y de aceptar a Cristo. Lo que sí entra en juego, y la misma Biblia lo dice, es la presencia de Dios. Como Dios todo lo sabe y ve el futuro, pasado, presente, todo junto, Él sabe perfectamente desde el momento que nos conoció, sabe quiénes le van a aceptar y quiénes le van a rechazar. Pero eso es la presencia, su conocimiento previo de lo que cada uno de nosotros va a hacer. Entonces, cada uno de nosotros va a tomar la decisión en esta vida de aceptar o rechazar a Cristo. ¿Sí? Él sabe quiénes sí, quiénes no, pero todos vamos a tener la oportunidad y a todos se nos va a predicar. Porque Él no va a volver hasta que su palabra se predique hasta lo último de la tierra. Todos vamos a recibir palabra de Dios. Algunos lo van a aceptar y otros no. Ahora, una vez salvo, ¿qué pasa con esa salvación? ¿La puedo perder? Bueno, la Biblia enseña algunas partes donde algunos pecados pueden hacer perder la salvación. Uno es el gozarse en el pecado, o sea, vivir una vida de pecado, vivir una vida hundido y disfrutando, gozarse del pecado. De esa manera uno se puede deslizar hasta apartarse tanto de Dios de perder la salvación. Y la otra manera de perder la salvación es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que yo personalmente creo que la blasfemia del Espíritu Santo tiene dos aspectos, para los creyentes y para los incrédulos. Para los incrédulos es negar la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Que tienen adelante. O sea, si tú te le presentas y le dices, el Espíritu Santo en mi vida hizo este cambio y en la vida del otro hizo todo esto, y ellos se burlan, se mofan y niegan la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y que a lo mejor la están viendo y la niegan, esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es para el incrédulo. Para el crédulo, ¿cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Es que yo, de conocimiento, habiendo participado de la palabra, habiendo conocido y tener plena conciencia del poder que el libre albedrío tiene en mi vida, entonces, por lo que sea que haya pasado en mi vida, yo de mi propia voluntad decirle al Espíritu Santo, te vas de mi vida, no te quiero, te vas de mi vida. Si yo hiciera eso, el Espíritu Santo debería tener que obedecer, porque Él no puede doblegar mi voluntad, ¿no es cierto? Él es un caballero, no fuerza a nadie. Y entonces se va a interpretar que esa es la segunda postura de la blasfemia del Espíritu Santo, o sea, la postura del creyente, del salvo. Ahora, si ustedes analizan lo que le estoy diciendo, o sea, van a ver que si esto lo pueden refrendar teológicamente con la palabra, se van a dar cuenta que la verdad no está ni del lado de uno ni del lado del otro. O sea, no es que porque Dios me predestinó yo no voy a poder resistirme a ser salvo, y voy a ser salvo, es una salvación que no voy a poder perder de ninguna manera, y que Cristo no murió por todos, sino solo por los predestinados. Y del otro lado, los que, bueno, cualquier cosa que yo haga en mi vida puede hacerme perder la salvación, se van del otro extremo, pero la cuestión no está en ninguno de los dos, o sea, bíblicamente puedo perder la salvación, sí, pero son muy escasas las posibilidades de perder la salvación. ¿Cristo murió por todos? Sí. ¿Todos pueden elegir arrepentirse y aceptar a Cristo? Sí. Aunque Cristo sepa de antemano quiénes lo van a hacer y quiénes no, todos lo pueden hacer. Entonces, yo siendo consciente de mis actos, me arrepiento, acepto a Cristo, el Espíritu Santo entra en mi corazón, no va a ser nada fácil que yo lo saque de ahí. O sea,
blasfemar contra el Espíritu Santo, pedirle que se vaya de mi vida, que ya no lo quiero, conociendo el amor que Él derrama, es muy difícil, prácticamente imposible. Tendría que haber pasado un cisma muy grande en mi vida, un cambio muy grande de mente para que yo hiciera eso, ¿no es cierto? Y por otro lado, los que blasfeman contra el Espíritu Santo, bueno, no lo habían tenido, obviamente, los que niegan la obra del Espíritu Santo. Entonces, entrar en pecado, imagínense que yo pudiera entrar en pecado hasta vivir una vida de pecado, alejarme tanto para perder la salvación. Es un camino en el cual el Espíritu Santo se va a interponer a todas mis obras y me va a estar redarguyendo todo el tiempo. O sea, no voy a poder vivir tranquilo, no voy a poder ni dormir, ¿no es cierto?, por la presión que el Espíritu Santo va a causar en mi vida para mantenerme, para hacerme crecer, para santificarme, ¿no es cierto? Entonces, la salvación, yo personalmente, ¿qué creo? ¿Todos pueden acceder, arrepentirse y aceptar la gracia de Dios? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Aunque Dios sepa quién no y quién sí, creo que sí, porque Cristo pagó los pecados de toda la humanidad, todo el mundo en la cruz. Ahora, una vez salvo, ¿se puede perder la salvación? Sí, se puede perder, pero no es fácil, no es este, algo de un solo pecado o de un solo acto, ¿no es cierto? Es una cuestión muy delicada y muy difícil. Entonces, ¿esto a qué me lleva a mí entre las dos doctrinas, entre la calvinista y el arminianismo? Que hay algo en el medio, ahí en el medio está la verdad, pero en ninguna de las dos posiciones radicales. Yo creo que a Dios las posiciones radicales no le van, ¿no es cierto? Él nos convence, dice la palabra, que el Espíritu Santo nos convence y nos redarguye de justicia, juicio y pecado, nos redarguye, no nos fuerza, no nos obliga, nos redarguye, o sea, nos trae a conciencia, nos trae a nuestra mente que estamos mal. ¿Mm? Amén. Bueno, perdón que hice esta pequeña salvedad como para que por lo menos entiendan un poquito más mi posición. Yo estudié escritos de Lutero y escritos de Calvino y de Arminio también en el pasado, y yo lo que vi en el corazón de cada uno de estos reformadores es que Lutero empezó a desarrollar la doctrina de la predestinación, pero obviamente es como una fórmula matemática estudiar una doctrina, ¿no? Uno va sacando conclusiones a medida que va tomando los elementos, sumando y restando elementos. Y Lutero te sumó en base a su doctrina de predestinación, fue sumando, hasta que eso le llegó a un igual de Cristo no murió por todos. Pero cuando Lutero se chocó con esa definición, con ese resultado matemático, ahí a él le tembló la mano. Él no escribió nunca sus escritos, no, Cristo murió solo por los predestinados. Pero luego vino Calvino, a Calvino no le tembló la mano y él sí terminó esta doctrina con Cristo murió solo por los predestinados. Pagó los pecados de los predestinados, nada más, de los demás, no, ¿no es cierto? Entonces, ese radicalismo es el que va llevando a esas conclusiones. En vez de en algún momento parar en ese estudio y decir, ay, cómo no, Cristo no puede haber no muerto por todo, no puede no haber pagado el pecado todo, a ver, volvamos un poquito para atrás porque en algún lugar la cuenta me salió mal, sumé 2 más 2, 5, ¿no es cierto? Y a ver dónde. Pero bueno, llegan a esas conclusiones tan radicales. Yo no estoy de acuerdo nunca con los resultados radicales. Estoy de acuerdo con conocer los atributos de Dios, conocerlo bien a Dios y saber que todos sus atributos siempre actúan en conjunto. Dios no puede ser justo dejando de lado su misericordia, ni ser misericordioso dejando de lado su santidad, ni ninguno. Se tiene que obrar con todos sus atributos en conjunto. Al obrar con todos sus atributos de conjunto, eso lo hace un Dios que nunca cambia, un Dios perpetuo, ¿no es cierto? Que nunca, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en ese conocimiento de Dios, entonces sabemos que Él sufre, llora por su creación, que somos nosotros, y por todos nosotros, por toda su creación. Dice su palabra que Él
quiere que todos procedan a arrepentimiento. ¿Cómo diría en su palabra que Él quiere que todos procedan a arrepentimiento si no pagó el pecado de todos? Si ya no hizo la provisión para que todos puedan proceder a arrepentimiento. Bueno, esa es mi conclusión final respecto de estas doctrinas. Espero que Dios los ilumine a cada uno para que ahí tomen su posición, del lado que sea. Finalmente, esta doctrina, dentro de las doctrinas de la salvación, es la cuestión de la predestinación o del libre albedrío, de la selección personal. Son doctrinas secundarias. Si una persona cree que en Jesucristo es mi hermano, no importa si cree que puede perder la salvación o no la puede perder, o sea, finalmente es mi hermano porque cree en Jesucristo. Amén. Y es conveniente nunca entrar en discusiones por estas cosas. ¿No es cierto? Me enseñaba a Timoteo Pablo que nunca discutiera sobre palabras porque solo ayudan a la perdición de los oyentes. Y justamente discutir estas doctrinas es discutir sobre palabras. Amén. Bueno, punto A. Observaciones generales va a dar aquí, ¿no? A ver el punto A de la perseverancia, el poder perseverar. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la resiliencia, la perseverancia. Imagínense cuánto tuvo que resistir Job. Y ahí la perseverancia, como Job perseveró en su fe. Perdió todo, perdió absolutamente todo, pero no perdió su fe. Observaciones generales. Los discípulos verdaderos perseveran en la palabra del Señor hasta el final. Eso es cierto. Si tú eres hijo de Dios, tienes que perseverar en la palabra hasta el día que el Señor nos venga a buscar. Todos los días estar perseverando en la palabra, en conocer, en aprender, en crecer. Dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Bueno, esa falta de conocimiento, ¿por qué viene? Por no perseverar. Cita Juan 8, 31, 32. Vamos a ver Juan 8, 31 y 32. Y dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Qué nos hace libres? Su verdad, conocer su verdad. Amén. ¿De qué? Libres de qué, obviamente. Libres del mundo, libres del pecado. ¿Sí? Que es lo que vino a hacer Cristo, fue a sacarnos del mundo, a librarnos de nuestro pecado. Mateo 10, 22. Vamos a ir a Mateo 10, 22, dice. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aleluya. Fíjense, palabra fuerte, gloria a Dios. Dice que vamos a ser aborrecidos, el mundo no nos va a querer. Vamos a ser aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Vamos a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos la luz y la gente quiere estar, que no conoce a Cristo, quiere estar en la oscuridad. La luz deja a la vista sus obras. Y ellos no quieren perseverar en sus obras oscuras, a escondidillas. Pero dice, yo ya no vivo, yo soy aborrecido y resisto ser aborrecido porque ya no vivo como viven ellos. Y fíjense lo que dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Si yo ya conocí, acepté a Cristo, recibí el Espíritu Santo y no persevero, ¿qué pasa? ¿Se dan cuenta de dónde también salen mis ideas, mi doctrina? ¿Sí? Tengo que perseverar en Cristo, perseverar en su palabra, porque si no me puedo ir perdiendo hasta que un día el Señor me haya ya dejado de lado. Amén. Porque fue mi propia voluntad. Finalmente Dios no fue el que me dejó de lado, ni me abandonó, ni me echó. Fui yo solito de mi propia voluntad, negándome a toda palabra del Espíritu Santo en mi vida, y toda resistencia al Espíritu Santo, haciendo lo que me dio la gana, lo que absolutamente me dio la gana, sabiendo que no le agrada a Dios.
y negando la obra del Espíritu Santo en mi vida. Bueno, dice, esto, estoy en el texto otra vez, esto es la prueba de la fe verdadera. En ese contexto, dos cosas son importantes. Es posible dar muestras exteriores de fe, pero finalmente llegar a ser indiferente y hostil. Es la semilla que cae entre los pedregales en la parábola del sembrador. Esta misma parábola nos enseña la vida de un supuesto creyente puede haber, en la vida de un supuesto creyente puede haber crecimiento, pero no fruto. No es correcto pensar que puede existir un creyente sin el fruto de la fe y de la santidad. Primera de Pedro 1, 4, 5, vamos a ir a Primera de Pedro 1, 4 y 5, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra según acá el guía? Que son guardados por la fe para la salvación final. Entonces, podemos definir por lo tanto esta doctrina con los siguientes términos. La doctrina de la perseverancia de los santos nos enseña que un creyente es salvo respectivamente de la vida que lleva, o sea, directamente respecto a la vida que lleva, sino que un creyente, por la gracia de Dios, después de haber nacido de nuevo, es fortalecido de Dios de tal forma que no vive en pecado ni se aparta de la fe. Dios persevera y nosotros perseveramos. Bueno, ahí véanlo por ustedes mismos, un poco lo que hablamos hace unos minutos de las distintas doctrinas. Punto B, argumentos bíblicos para la perseverancia de los santos. Fíjense en este tipo de texto, en este tipo de corolarios, ¿no es cierto? Que habla así tan radicalmente de que no puedo pecar, que no puedo apartarme de la fe, ¿no es cierto? Que Dios persevera en nosotros perseveramos, o sea, puede confundirme en el punto de darme cuenta cuando no estoy perseverando, cuando me estoy apartando de Dios, ¿no es cierto? Por este tipo de doctrinas que hace creer en la gente, dice, bueno, no, y yo no pasa nada, o sea, puedo hacer lo que quiera, disfrutar de lo que quiera. Aquí nacen las doctrinas de vivir en libertinaje porque, o sea, no voy a poder perder. Dios va a perseverar en mi vida, o sea, Él haga lo que yo haga, Él va a perseverar mi salvación en mi vida. Pues bueno, ahí genera confusión también en los creyentes y hay muchas iglesias, en muchos lugares donde la gente vive apartada de Dios sin dar frutos y sin realmente entender el verdadero peligro que eso conlleva. ¿Qué tan peligroso puede ser vivir de esa manera? Punto B, argumentos bíblicos para la perseverancia de los santos. Vamos a ir a este punto. Primera de Romanos 8, 28, 30. Primera de Romanos no puede ser Romanos 8, 28, 30. 8 del 28 al 30 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Que dice, nos enseña una cadena inquebrantable desde la predestinación hasta la glorificación. Los que fueron llamados al final serán glorificados. Ni una sola persona se pierde en este proceso. Bueno, es la conclusión aquí del autor de leer estos textos, ¿no? Segunda de Juan 6, 37, 39. A ver, segunda de Juan
6, no, Juan 6, no habla de segunda, habla de Juan 6, 37 y 39, ¿m? Donde dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Mm? Entonces, fíjense, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Entonces estábamos en 6:37. Miren, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí no le echo fuera. O sea, Cristo no le echa fuera a nadie, ¿no es cierto? Todo aquel que le pida al Padre, Cristo no le echa fuera. Entonces, nos enseña una cadena inquebrantable desde la presencia. Estábamos en Juan 6, perdón, aquí abajo. Y Juan 10, 27, 29 y 38. Juan 10, 27, 29, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre somos uno. Y salta el 38 donde dice, mas si las hago, aunque no creáis en mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Bueno, entonces aquí habla de que también enseña la eterna seguridad de los creyentes. Primera de Juan 2:19 enseña que un creyente verdadero, a ver, primera de Juan, ahora sí es primera de Juan. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí dice, enseña que un creyente verdadero no se aparta en apostasía de la iglesia. Punto 4, el amor eterno y selectivo de Dios no puede cambiar. Jeremías 31:3. Vamos a ir ahora al Antiguo Testamento, a Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Santiago 11:7, Santiago 11:7, no puede ser, Santiago no tiene un capítulo 11. ¿A quién se referirá? Está mal la cita aquí, así que la vamos a saltar. Santiago no puede ser la cita. Puede ser 1:7, a ver, de Santiago 1:7. No piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, no. No, la cita está mal, la vamos a ver. Punto 5. Jesucristo oró por la perseverancia. Lucas 22:32. Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, este es un pasaje muy hermoso de Pedro, ¿no? Que Jesús lo llama a Pedro y dice que el diablo le ha pedido para zarandearlo y no le contesta que no va a dejar que el diablo lo zarandee. Dice, yo he orado para que tu fe no falte, para que lo resistas. Y una vez que lo resistas y regreses, entonces confirma a tus hermanos. Juan 17, Juan 17, 11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Después salta el 15 y dice, no ruego por lo que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Y en el 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Bien? Después dice, sus oraciones siempre son escuchadas. Juan 11, 41, 42. Juan 11, 41, 42. Dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Mm? Entonces, bueno, las oraciones de Cristo siempre eran escuchadas, pero ¿por qué eran escuchadas las oraciones de Cristo? Porque toda oración que Cristo hacía era escuchada, porque siempre lo hacía en obediencia a las instrucciones que el Espíritu Santo que estaba en él le daba, ¿sí? O sea, él le pedía a Dios lo que cumpliera lo que Dios le mandaba hacer. Estaba en perfecta obediencia. Y ese es el secreto para que nuestras oraciones también sean escuchadas y cumplidas. Que no sean nuestros deseos, sino los deseos de Dios para nosotros. El punto 6 dice, el Espíritu Santo obra de forma verdadera y segura en nuestros corazones. Su obra es comparada en la Biblia a, uno, primero, las arras, segunda de Corintios 5:5. Segunda de Corintios 5:5 dice, mas el que no, nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Bueno, aquí dice en el texto, estas son las primicias del cielo, el resto está por venir. ¿Qué se consideraba en la cultura judía de la época de Cristo, que eran las arras, y anteriormente también? Las arras era un pago en garantía, ¿sí? O sea, pagar una parcialidad. Por ejemplo, voy a comprar un carro y le digo, te pago el 20% del valor de carro de anticipo para que ya me lo reserves y nadie me lo pueda quitar ese carro. Ya es mío porque ya te di el anticipo, la garantía, el enganche que le decimos en México, ¿no? El enganche. Esas arras serían ese enganche, por el cual ya nadie nos puede quitar de las manos de Cristo, y Cristo va a terminar de pagar eso cuando nos encontremos con Él y termine la obra en nosotros. Después también lo compara con un sello. Juan 3:32. Juan 3:32 dice, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Efesios 1:13, vamos a ver si Efesios nos lo queda un poquito más, 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? El sello es símbolo de la seguridad de nuestra salvación. Acuérdense que en la antigüedad, y cuidado hasta el siglo XVIII, XIX también, cuando se enviaba una carta para dar garantía de que esa carta era de la persona que la escribía, la sellaba, le echaba una pasta roja, no me acuerdo ahora cómo se llama, una pasta roja, y con su anillo, con su sello, la marcaba para asegurar que lo que estaba escrito ahí venía de él, ¿sí? Era su mensaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo Dios con nosotros? Lo mismo. El Espíritu Santo es un sello. Estamos sellados como esas cartas con el lacre, ahí me acordé, el lacre rojo, ¿no? Lacrada, es una carta lacrada, y significa que está personalizada. En ese caso, nosotros estamos igual que esas cartas, como lacrados con el Espíritu Santo. Nos ha sellado Dios diciendo, esta es mi propiedad. Y fuimos sellados, ¿m? Con su propiedad. ¿Se acuerdan que se marcaba también al ganado con un sello, ¿no? Un sello al fuego, al rojo, que le dejaba una marca permanente en su piel a las vaquitas o los demás animalitos, ¿no es cierto?, para identificar la propiedad de ese animalito, ¿no? Porque luego los dejaban sueltos en el campo que pastaran y algún día los iban a buscar,
pero de esa manera evitaban el robo de esos animales, ¿no? Porque estaban sellados con el sello. Nosotros estamos sellados con el sello del Espíritu. Es un sello de propiedad y de garantía, ¿no? Amén. Entonces dice que el sello es símbolo de la seguridad de nuestra salvación. Punto 7. Ningún enemigo espiritual puede prevalecer contra un creyente verdadero. ¿Sí? Satanás no puede tocarle o vencerle. Primera de Juan 4:4 dice, Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que está en el mundo. ¿Mm? Amén. Y 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Miren, nosotros somos hijos de Dios. El diablo no puede tocarnos si Dios no se lo permite. El diablo lo que está tratando de hacer con nosotros es hacernos tropezar, hacernos pecar y obtener algún argumento para ir a decirle a Dios que le permita obrar sobre nuestra vida, porque nada puede hacer si Dios no se lo permite. ¿Mm? Y muchas veces también Dios, ya en esta etapa que ya está vencido y tiene que obedecer a Dios, el diablo, es utilizado también por Dios para corregirnos, para causar situaciones en nuestra vida que nos hagan recapacitar y arrepentirnos de nuestros propios actos. Pero acuérdense importante esto, el diablo no puede tocarnos. Acuérdense de Job, que él le decía al diablo a Job, Dios le dice al diablo, ¿has visto a mi siervo Job que es recto y justo en todos sus caminos? El diablo le conté, claro, porque tú lo has cercado y no me permites que lo toque. Bueno, así es nuestra vida hoy en día, estamos cercados por Dios. El diablo nada puede hacer. Pero el diablo va a generar alrededor nuestro situaciones para que caigamos, para que pequemos, para que hagamos cosas que a Dios no le agrade. Y apenas él vea que hacemos algo que a Dios no le agrade, ¡plum!, es el acusador de los hermanos. El diablo es el acusador de los hermanos. Va a acusarnos con Dios para pedirle autorización para ejercer alguna acción sobre nuestra vida. Pero si Dios no le autoriza, no hay manera. Entonces, dice que ningún enemigo espiritual puede prevalecer contra un creyente verdadero. Pues yo diría que un enemigo espiritual no puede actuar contra un creyente verdadero si Dios no se lo permite. Satanás no puede tocarte bajo ningún concepto, salvo que Dios se lo permita. O que lo esté utilizando inclusive para traerte alguna corrección a tu vida. Dice en el punto aquí al principio, Satanás no puede tocarle o vencerle. Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Y ahora habla de Efesios 5:18 también, creo que lo leímos. 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda, y el maligno no le toca. Amén. Dice después, el mundo no puede vencerle. Eso también depende de nuestra resiliencia, de nuestra resistencia, de nuestra fe. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que han venido al mundo y es nuestra fe. Nuestra fe es el que nos da la victoria. Bueno, seguimos con el punto 8. Dice, los nombres de los elegidos están escritos en el cielo. ¿No están escritos en el cielo? Están escritos en el libro de la vida. El libro que se va a abrir cuando sea el gran juicio, para separar a los cabritos de las ovejas, para separar al trigo de la cizaña. Filipenses 4:3. Filipenses 4:3 dice, ya mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos,
cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Lucas 10:20 dice, pero no os regocijéis que los espíritus se sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Dice, el pacto de la gracia no puede ser cambiado por los dos pilares sobre los cuales está fundado, la palabra de Dios y el juramento de Dios. Este pacto fue hecho entre dos personas que tampoco cambian, que es el Padre y el Hijo. La gracia que salva tiene una naturaleza permanente, es semilla incorruptible. Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la gracia tiene una naturaleza permanente, es una semilla incorruptible que está en su palabra, según lo que leímos en Primera de Pedro 11:23. Punto 11. Todos los creyentes, nosotros, continuarán siéndolo hasta el fin. Fíjense que aquí no tengo una cita para mantenerlo, ¿no es cierto? O sea, sigue manteniendo la doctrina calvinista de la salvación sin ningún riesgo de pérdida. Después dice, Dios nos guarda por su poder, y esto es muy cierto, 1 de Pedro 1:5, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Amén. Dios nos guarda en su poder. Punto 13, el creyente está seguro porque el Espíritu Santo quedará con él para siempre. Juan 14, 16, 14, 16 y 11, él dice, en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y ahora vuelve al 11 que dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido de nosotros. Bueno, que el creyente está seguro por el Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida, va a tratar de imponerse ante todo desvío que nosotros tengamos, nos ama y nos guarda con tanta sensibilidad, o sea, con tanto amor, que Él va a hacer todo lo posible para que nosotros nunca nos apartemos de Dios, nos apartemos de Él. Va a usar los elementos que pueda utilizar, ¿no es cierto?, para mantenernos cerca de Dios. Punto C. Argumentos lógicos para la perseverancia de los santos. ¿Sí? Punto 1. Los escogidos son escogidos para salvación. La elección es una elección para salvación. Una elección que carece de poder salvífico definitivo no es elección para salvación. Bueno. Punto 2. La salvación es por gracia, no por obras. Esto lo estuvimos hablando hace unos minutitos. La salvación completa incluye la vida eterna. Esta salvación no depende de las obras de las personas. ¿Sí? Amén. Punto 3. La salvación implica la unión con Cristo. Estamos unidos con Jesucristo. Nunca podremos ser separados de Él. La unidad con Cristo es una necesidad, es por necesidad una unión perpetua. Amén. Punto 4, dice, la Biblia no contiene enseñanza sobre la rehabilitación de gente que perdió su salvación. Esto es absolutamente correcto. La Biblia dice que no se puede sacrificar dos veces a Cristo en la cruz, ¿no es cierto? Eso sí, es una doctrina básica, ¿no es cierto? No podemos perder la salvación, haber gozado del don de Dios y luego volver a recuperarlo si lo perdimos, porque Cristo murió una sola vez y para siempre por todos nosotros. ¿Sí?
Dice que no hay instrucciones sobre un tipo de anabaptismo. Yo creo que, no sé si lo podré encontrar rápidamente. ¿Mm? A ver si lo encuentro. No. A ver si puedo encontrar. Hmm. A ver si le hago el buscador aquí, me deja un poquito incompleto. Bueno, se los voy a hacer para buscarlo para la próxima clase. Eh, no encuentro la palabra exacta. Bueno, no lo encuentro ahorita. Dice la palabra de Dios que aquel que ha gustado del don de Dios y se ha apartado no puede volver a poner a vituperio a Cristo. Vituperio, es una palabra clave para encontrar el versículo. Aquí lo dice Hebreos 6. Aquí lo encontré. Hebreos 6. Miren, vamos a leer. Dice aquí, vamos a leer del 4. Hebreos 6, 4, a ver hasta que se explique, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Ven? O sea que es Hebreos 6 del 4 al 6. ¿Mm? Entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Fíjense lo que habla, de los que fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, salvos, con todos los atributos de un salvo. ¿Mm? ¿No es cierto? Y recayeron, dice, significa se apartaron, perdieron estas virtudes. ¿Mm? Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, si se arrepintieron una vez, recibieron el Espíritu Santo, lo perdieron, se apartaron, ya no pueden volver a recibirlo. No pueden volver a arrepentirse. ¿Por qué? Porque no pueden volver a crucificar a Cristo. Para sí mismo, para ellos de manera personal, justifique, volver a crucificar a Cristo exponiéndole a vituperio. Ahí lo tienen en sus Biblias, ¿no? Entonces, lo voy a buscar aquí, Hebreos 6, 4. Lo voy a poner, a ver, vamos a ponerlo en alguna otra versión más moderna, la Biblia al día. Dice, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados,
que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, o sea, que tuvieron toda la experiencia de la salvación. ¿No es cierto? Que dice, cuando la tierra del mundo venidero, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, reciben bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos, cardos, no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. ¿Mm? Así que salvación. Y acá dice, porque en el 6:10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria vosotros habéis mostrado sirviendo a los santos, como lo seguís haciendo. A ver si tengo otra versión que lo... Biblia en lenguaje sencillo, el 4. Creen en Cristo no pueden volver a ser, pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído en el que el mensaje de Dios es la verdad, y con gusto lo hayan recibido como un regalo de Dios. Ya no es posible hacerlos cambiar, aunque hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás y hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios y lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo, no podrán volver a Él si dejan de creer. O sea que no pueden volver si dejan de creer. Miren, en realidad, lo que ellos hacen es volver a clavar a Cristo en la cruz y burlarse de Él ante todo el mundo. Esta es la traducción de la BLS, Biblia en lenguaje sencillo, que es más moderna que la Reina Valera. Es una traducción más moderna. O sea que aquí está hablando de los que fueron amigos de Dios, los que recibieron el don del Espíritu, los que recibieron, conocieron la palabra, gustaron del don, ¿no es cierto? Luego dejan de creer, dice aquí esta versión, dejan de creer, o sea, se apartan, abandonan a Dios. En realidad, lo que ellos hacen es volver a clavar a Cristo. O sea, si quieren volver a arrepentirse, es como si quisieran volver a clavar a Cristo a la cruz. Dios no lo va a permitir, ¿no es cierto? Porque lo harían para que todo el mundo se burlase de él. Bueno, entonces anótenlo esos versículos, luego estudienlos por su lado, y yo creo que por hoy ya vamos a ir terminando, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Voy a grabar esta clase.